Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos en el Adviento preparando la Navidad y la fiesta de la Sagrada Familia, etc. Pues en el Catecismo de la Iglesia Católica dice: la familia es una comunidad privilegiada llamada a realizar un propósito común de los esposos y una cooperación diligente, es decir, de amor, de los padres en la educación de sus hijos. Este libro de anécdotas de Julio Eugui, de mi gran amigo Julio Eugui, narra que una madre pertenecía a unas asociaciones, lo que le llevaba cierto tiempo y esfuerzo. Pero aquí que otra señora vino a proponerle que se apuntara a una nueva. La madre optó por excusarse. Lo siento, pero no tengo tiempo. ¿Tan ocupada está usted? Pues sí. Sobre todo desde que figuro en una asociación cuyo presidente es mi marido, y buena parte de los trabajos recaen sobre mí. Ah, preguntó la segunda, ¿y a qué se dedica esa asociación? Pues verá, a 1000 cosas. Fomenta la vida cristiana, la educación de la infancia y de la juventud, se ocupa de la alimentación, higiene y enseñanza, también de la difusión de la cultura. Oye, ¿y cómo se llama esa asociación? Nunca había oído hablar de ella. Parece muy interesante. Seguro que la conoce. Se llama La Familia. Quería contarte esto porque vamos a hablar con el Señor de la importancia de educar en las virtudes a los hijos. Dice el Evangelio que Jesús subió con José y María, con sus padres, a Jerusalén a los 12 años. Y a la vuelta del templo Jesús se pierde. María y José están sin Jesús. Es la primera vez que sintieron este vacío, esa soledad, que inundó de tristeza sus corazones. Es la pérdida del hijo único y pequeño. Cualquier padre puede entender lo que se supone. Podemos imaginar la desolación de María a ir pasando las horas, los días y no encontrar a Jesús. Al verse ya lejos de Jerusalén, sin el hijo, pensando que se ha perdido en la gran ciudad desconocida. Y cuando lo encuentran, la Virgen le pregunta: ¿por qué has hecho esto? Tu padre y yo, angustiados, te buscábamos. La Virgen le recrimina, le educa. Perdona, pero le está educando, le está diciendo: oye, esto está mal hecho. También le pregunta por qué lo hace y permite que Dios le enseñe. José y María educan a Jesús. Yo me imagino aprendiendo a leer y a escribir. Bueno, lo haría en la sinagoga, pero también aprendería en la casa. A leer y a escribir, sobre todo a escribir. Y aprendiendo a trabajar con José y aprendiendo a hablar, aprendiendo a educaciones, y como pues la Virgen le enseñaría a leer los libros de la Biblia y le hablaría de la Biblia, le iba enseñando, le iba educando a crecer. Dice el Evangelio, después de este pasaje que te acabo de narrar, que Jesús volvió con ellos a Jerusalén. Y el niño, Jesús, crecía en edad
en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. ¿Por qué dice estas tres cosas? Es muy bonito, ¿eh? A mí me llama la atención. Crecía en edad, en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. No olvidemos que la educación no solo es oración, es piedad, sino sobre todo es amor. El amor es el primer motor y la razón de la educación. El primer motor, ¿eh? Por eso Jesús va creciendo en edad, en sabiduría y en gracia. Porque le están enseñando con amor. Y va creciendo en amor. Cada hijo es un mundo y nace con una serie de cualidades y características, algunas positivas y otras negativas. Y en la familia es posible llegar a asumir los puntos débiles porque los hijos saben que sus padres y hermanos les quieren. El amor. Como personas únicas, valiosas, con sus defectos y con sus virtudes. Jesús crecía en sabiduría, en edad y gracia delante de Dios y de los hombres. Y los hijos crecerán así, en edad que es madurez humana, no es pasaños, que es madurez humana, que en virtudes humanas, por tanto, en sabiduría, que por tanto también no simplemente es inteligencia, conocimientos, es la sabiduría de Dios. Y en gracia, correspondencia a la acción de Dios en las almas, virtudes sobrenaturales. Por eso, qué importante es la familia. Decía Benito XVI que la familia tiene derecho a ser reconocida en su propia identidad y a no ser confundida con otra forma de convivencia, así como a poder contar con la debida protección cultural, jurídica, económica, social, sanitaria y muy particularmente con un apoyo que, teniendo en cuenta el número de los hijos y los recursos económicos disponibles, sea suficiente para permitir la libertad de educación y la elección de escuela. Esto, en los tiempos que estamos, es muy importante recordarlo a pesar de que no nos quieren quitar. La familia es la primera y principal escuela de valores. La familia es la principal y escuela de virtudes. En la familia se consigue que los hijos crezcan en virtudes, porque están motivados por el amor, insisto, no por el castigo, no por las reglas, no por las exigencias, no por el premio de las chuches no, sino por el amor, porque se ven queridos por lo que son. Mira, esta anécdota, no sé de dónde la he sacado, pero y además es muy antigua porque realmente está hablando de un cantante norteamericano de Bing Crosby, ya hace muchos años. Pero bueno, dicen que Crosby estaba preocupado por el comportamiento de un hijo suyo y que un amigo le aconsejó, pero sí es muy fácil, hombre, solo tienes que proceder como si se tratara del hijo de otra persona. El otro puso cara de sorpresa y este añadió, claro, todo el mundo sabe cómo educar a los hijos de los demás. Oye, pero tú tendrías que hacer con tu hijo esto, tendrías que hacer... No, déjate de los hijos de los demás. Aplícate los tuyos. Eso de consejos vendo y para mí no tengo, no. No los quiero, no los aconsejo, ni los agobio. Los quiero. A mi hijo lo quiero. Y si lo quiero, le dedico tiempo. Le dedico atención. Le dedico oración. Los motivo, los acompaño, los levanto cuando caen, los curo cuando se hieren. Les voy llevando poco a poco. ¿En qué? Pues en el orden, en la sobriedad, en la sinceridad, en el esfuerzo del trabajo, o el esfuerzo y el trabajo, como quieras, en el aprovechamiento del tiempo, en la generosidad y la justicia, en la obediencia, en la solidaridad y compañerismo, en la responsabilidad,
en la alegría, en el optimismo. Los padres tienen, en las ocasiones normales de la convivencia familiar, numerosas ocasiones de actuar educativamente con los hijos. Y este modo de actuar significa que es una auténtica familia. Es el estilo familiar de la educación. Y aquí todos los miembros comparten, respetan una serie de criterios, de comportamientos. Es muy conocida porque además los niños de primera comunión del colegio siempre me las preguntan. En la vida de San José María, que él lo contó además, sus padres no transigían con sus caprichos. Y ante una comida que no le gustaba, su madre, en vez de prepararle otra cosa, señalaba que ya comería del segundo plato, si no quería comer el primero. Así, hasta que el día, el niño, que tenía genio, lanzó la comida contra la pared. ¿Sabéis lo que hicieron los padres? La dejaron manchada varios meses, de modo que el niño viese la mancha y se avergonzara, que tuviese bien presente las consecuencias de su acción, de ese mal genio. Por eso, la actitud de los padres de San José María reflejaban como se puede conjuntar el respeto por la libertad del hijo con la necesaria fortaleza. Lógicamente, el modo de afrontar cada situación será diverso, ya lo sé. No hay que dejar que los niños tiren los platos a las paredes. Pero en educación no hay recetas generales. Lo que cuenta es buscar lo mejor para el educando y tener claras, muy claras, tanto el padre como la madre, cuáles son las cosas buenas que hay que enseñarles a querer y cuáles son las cosas que les pueden resultar dañinas. Ahí que tiene que haber unidad de criterio, porque si no, el niño termina disociado. Mantener el principio del respeto a la libertad, que los niños puedan equivocarse y aprendan también de sus errores. Pero que también los errores tienen consecuencias. El componente cognitivo se materializa en la formación del entendimiento. Se trata de ayudar a los hijos a ir conociendo las cosas, a ir entendiendo, a ir mejorando. Criterios de vida, por eso te decía antes que tienen que ir el padre y la madre juntos. Tienen que ir a la vez. Y además que vayan adquiriendo un espíritu crítico ante las cosas que le vienen de la sociedad. Tanto que le puede pasar en la calle con los amiguitos, como, pues, no sé, en la televisión o donde sea. Espíritu crítico. Un clima familiar en el que los hijos puedan exponer y defender sus propias razones, sin que nadie se le vaya encima. No digas tonterías, tú eres un niño y no te enteras de eso, no. Que digan lo que piensan, con libertad. Así también se aprovecha después, a solas, para darle criterio. Los padres han de escuchar con atención las reflexiones de sus hijos. Todavía recuerdo yo, cuando era pequeño, unas manifestaciones que hice mi padre, que no voy a decirte cuáles eran, y la mirada de comprensión de mi padre, pero no me trató como un niñato, Me escuchó, dijo, bueno, pues eso es lo que tú piensas, muy bien, ya está. Además era una cosa opinable, con lo cual. Pero bueno, él tenía mucho más formación que yo para juzgar aquello. Hay que ofrecerle a los hijos un apoyo indispensable para que encuentren por sí mismos esa sólida fundamentación racional, para que después en la vida no les engañen. Las cosas no se hacen porque sí, se hacen por un motivo. Las cosas tienen una razón de ser. Y después, educarles en la afectividad, claro está, educarles en la afectividad. La Virgen le pregunta a Jesús que por qué ha hecho eso. Tu padre y yo angustiados, ¿ves? No nos quieres. No nos quieres. Claro, el afecto, el cariño, a tener buenos sentimientos, a no dejarse llevar por lo primero que le apetece o el primer sentimiento que tengan. La afectividad es muy importante. Saber cómo tratar a los demás, con afecto y con sentimiento, pero también sabiendo poner la cabeza. No dejarse llevar por el primer sentimiento que le pasa por el corazón, vamos a decirlo así. Hay que saber estar educados también
en la templanza, en la sobriedad, en la sinceridad, te decía antes. Mirad, esos hijos encantadores, pero es difícil imaginarlos 15 o 20 años después, como adultos maduros con los problemas que se van a presentar. Así que a esos hijos encantadores ahora, edúcales para que cuando sean maduros, cuando sean hombres, mujeres, que tengan que enfrentarse a la vida, que tengan que plantearse la vida. No tengas tú, vamos a decirlo así, paños calientes. No seas comprensiva o comprensivo. Pobrecito, pobrecita. Ya la vida le enseñará. No, tienes que enseñarle tú. Tienes que enseñarle tú. Y enseñarle en positivo, con corazón, con amor. Porque el amor es la primera educación. Por eso puede resultar bueno detenerse a formular una idea clara y bien pensada del tipo de adulto que queremos que lleguen a ser. Por eso, con esta imagen, con este modelo, debemos descender a detalles concretos en la vida familiar, para actuar en consecuencia. Y habrá que concretar cómo vivir en el hogar esos valores que nos hemos propuesto fomentar. El orden, el soporte personal, en la administración de su esfuerzo y del tiempo, en el trabajo, en la aspiración constante y esforzada por la obra bien hecha, en la generosidad, en compartir no solo sus cosas, sino su vida con quienes tienen alrededor, responsable en su actuar libre, comprometido con un proyecto personal de vida, y como fruto, alegres frente al mundo y a la vida. El Papa Francisco cuenta: conocí a una mujer que tenía 3 hijos, de 7, 5 y 3 años más o menos. Eran buenos esposos, tenían mucha fe y enseñaban a sus hijos a ayudar a los pobres, a los necesitados, porque ellos los ayudaban mucho. Y una vez estaban almorzando, estaban a la mesa, la mamá con los 3 hijos, el papá estaba trabajando, llaman a la puerta y el mayor va a abrir y después vuelve y dice: mamá, es un pobre que pide comida. Estaban comiendo un filete a la milanesa cada uno, dice el Papa. Yo digo, rebozado, son muy buenos, dice el Papa. Y la mamá pregunta a los hijos: ¿qué hacemos? Los 3 dijeron: sí, mamá, dale algo. Sobraban algunos filetes, dice el Papa, pero la mamá tomó un cuchillo y comenzó a cortar por la mitad cada uno de los que tenían los hijos. Y los hijos dicen: mamá, dale de eso, no de los nuestros. Ah, no, dijo la madre. A los pobres se les da de lo tuyo, no de lo que sobra. Así esa mujer, añadía el Papa, enseñó a sus hijos a dar a los pobres de lo propio. En fin, decía el Papa Francisco, vuestros hijos aprenderán de vosotros el modo de vivir cristiano. Vosotros seréis sus primeros maestros en la fe, los transmisores de la fe. Pero vamos a pedirle al Señor que en nuestra oración, que al hablar con el Señor de nuestros hijos, al hablar de su vida, de su comportamiento, de su actuar, nos enseñe y nos vaya orientando qué cosas podemos hacer, cómo podemos educarle, que nos salten como lucecitas que nos iluminen. Oye, pasó esto otro, aquí tendrías que haber actuado así, mira bien, rectifica, cambia, o dile ahora. Porque tú conoces a tus hijos, ¿verdad? Porque tú hablas con el Señor de tus hijos. Si yo te preguntara, ¿cuál es el cuento preferido de tu hijo? ¿Cuál es su película preferida? ¿Cuál es su color predilecto? Tengo aquí un montón de preguntas, ¿Cómo se llama el mejor amigo o amiga de tu hijo? ¿Qué maestro ha sido importante para él? Si tu hijo pudiera pedir 3 deseos, ¿qué cree que pediría? ¿Cuál es la materia de estudio que más le interesa a tu hijo? ¿Cuál ha sido la época más feliz en la vida de tu hijo? ¿Nombre de 3 virtudes y 3 defectos de tu hijo? ¿Cuál es la actividad que prefiere compartir contigo? ¿Cuál es la actividad que menos le gusta hacer? ¿Qué es lo que tu hijo o hija más admira? ¿Qué quiere ser grande cuando sea mayor? ¿Cuál es la comida preferida? ¿Quién es su héroe? ¿Qué lo enoja? ¿Qué lo alegra? ¿Qué le pone triste? ¿Qué le da miedo? ¿Qué le da vergüenza? ¿Qué música le gusta? ¿Qué parte de su cuerpo le gusta más y cuál menos? ¿Qué es lo que le produce más alegría? Si tu hijo un día se volviera invisible, ¿qué crees que haría? Esa pregunta es un poco tonta, pero también tiene su interés.
Mira, José María Laoz García dice: en cierta ocasión, un viajero que esperaba el tren se acercó al jefe de la estación, que habiendo acabado su turno, seguía en la estación cuidando unas flores que adornaban un parterre de la estación. Oiga, con una pregunta muy amable y sonriente, ¿cuántas horas trabaja cada día? 8 horas justas, le respondió dejando la regadera y mirando complacido las flores. ¿Nunca más o menos? Nunca menos, porque si no, no podría comprar mis flores y nunca más, porque si no, no podría disfrutarlas. Pues apliquemos esto a los hijos. Es que tengo que trabajar mucho para después alimentar, pagar la ropa, pagar la casa, pagar la luz, pagar el colegio, pagar tal. Es que tengo que hacer muchas cosas por cuidar la casa, por tal. No puedo dedicar tiempo a los hijos. Pero si son para ellos, si es lo más importante. Es lo más importante. Acudimos a la Virgen Santísima, la primera educadora de la familia, la Virgen. Por eso te decías antes de la oración, pues también que acudamos a la Virgen. Y le pedimos tantas veces: Madre mía, aconséjame, guíame. Como esa invocación, ese santuario que está por allá, por Extremadura, ¿no? Santa María, detén tu día. Pues Madre mía, ayúdame a detener el día para pensar en mis hijos, para ayudar a mis hijos, para acompañar a mis hijos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.